Bueno, ahí estamos. Continuamos entonces con lo que habíamos dejado en la clase última. El siguiente tema es derivadas sucesivas, es bastante fácil, no pasa nada acá. La idea es la siguiente. Ustedes hasta ahora tienen una función y saben calcular la derivada. Por ejemplo, si tienen, no sé, f de x igual a, qué sé yo, x por logaritmo natural de x. Un momento. Si tienen esa función, x por logaritmo natural de x, uno sabe derivarla. Entonces, bueno, como es un producto, calculo la derivada, y esto me da el primero derivado, que es 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado, o sea, logaritmo natural de x más 1. Esa es la derivada. Ahora, uno puede ver a la derivada como una cosa, o sea, matemáticamente se llama operador, pero no importa, que agarra una función, hace algo, derivar, y devuelve otra función. O sea, la derivada, el operador derivada, ¿sí?, lo que hace es agarrar la función x por logaritmo natural de x, hacer lo suyo, y devolverme logaritmo natural de x más 1. Agarra una función y devuelve una función. ¿Sí? Es similar a las funciones, pues las funciones que ustedes tratan agarran numeritos, ¿estamos de acuerdo? Agarran un numerito y devuelven otro numerito. Bueno, la derivada agarra una función y devuelve otra función. ¿Sí? Entonces, como el resultado que yo obtengo después de derivar es una función, a esa función está claro que la puedo derivar. A ver si puedo mejorar el borroso. Capaz que el color no colabora, ahora le pongo otro color. Denme un instante. Hago a cierto grado de zoom y un instante, algo. Espero que ahí haya mejorado y cambio de color así se ve más pleno. Entonces, tenía una función, derivaba o tenía otra, eso es lo que ya saben hacer. El asunto es, esta otra función se puede volver a derivar, por eso se llama derivadas sucesivas. ¿Sí? Yo podría agarrar esta función y derivarla. Y eso sería, pensando en la original, la derivada de la derivada. ¿Sí? Y entonces eso va a ser así. Uno puede calcular la derivada segunda, y se ponen dos tildecitos, ¿sí?, en vez de una prima para decir derivo, dos para decir derivo dos veces. Y lo que hay que hacer es derivar esto. ¿Sí? Entonces esto sería 1 sobre x más 0, no lo pongo nunca más eso, sería 1 sobre x. ¿Sí? Y eso es lo que se llama la derivada segunda de la función original. Y se anota, se denota con dos tildecitas acá, dos primas. Y de la misma manera que hay una derivada segunda, hay una derivada tercera. Esa la vieron ayer, por eso no, o sea, no calculo extra. ¿Sí? Y así todas las que quieran, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esto, por decir algo, esto es menos x a la menos 2, que es la manera cómoda para tratar de derivarlo, y yo podría tratar de derivar otra vez. Bueno, como este tema de poner primas o palotitos acá está muy lindo hasta el 3, no sé, digo, podría hacerlo hasta el 4, hasta el 5, pero no puedo poner 1000 palitos y que el otro los tenga que contar, sería un garrón. Entonces, esta notación de poner varias veces, uno la cambia en algún momento, valen las dos, obviamente. Si pone 5 palitos voy a tener que decir, ok, es la derivada quinta, pero no hagan eso porque es un garrón. La cambia por que al derivar una vez más, ¿sí?, uno dice derivo 4 veces. Y pone un número 4, y para no confundirlo con la potencia, elevar a la cuarta, multiplicar 4 veces la función x,
uno lo pone entre paréntesis, en un paréntesis que no tendría sentido si no fuera derivar en vez de multiplicar. ¿Sí? Y entonces la derivada cuarta sería, bajo el menos 2, que como ya hay un menos se hace un 2, por x a la menos 3. ¿Sí? Acá el menos quedó, salió para afuera, el menos 2 bajó y se quedó en un más 2, ¿sí? Y después me tengo que multiplicar por x a la menos 3 porque le tengo que restar 1 a ese menos 2. ¿Sí? Bueno, y así siguiendo todas las que ustedes quieran. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y después como parte de la notación, obviamente a esta derivada tercera, pensándolo así, se la puede llamar la derivada tercera de x. Eso vale también. Y a esta de acá se la podría llamar, se suele llamar así, pero se la puede llamar perfectamente la derivada segunda de x, ¿sí? Y a esta de acá se la puede llamar horriblemente la derivada primera de x. Obviamente esa notación es muy incómoda, pero vale. Y a esta primerita se la puede llamar la derivada 0 de x. No derivo ninguna vez, y es la función. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ese número superíndice, como si fuera un exponente, pero no es de producto, cuando va sin paréntesis es multiplicar. Cuando va entre paréntesis es derivar esa cantidad de veces la función. ¿Sí? Ese es el tema, hasta ahí estamos. Después vamos a ver para qué sirve esto. ¿Sí? Hasta acá viene medio de prepo y no hay mucho que hacer. Y después, ya que llegamos hasta ahí, fíjense lo siguiente. Por ejemplo, uno podría tener otra función, f de x igual a, no sé, x cuadrado más 3x más 1, ¿sí? Derivarla, y tener 2x más 3, derivarla 2 veces, y tener 2, derivarla 3 veces, y tener 0. ¿Sí? En un polinomio, y cuando la derivo 4 veces, también obtengo la función 0, y cuando derivo 5 veces, también obtengo la función 0. Y uno también podría tener, no sé, f de x igual al seno de x, cuando la derivo una vez me da coseno de x, cuando la derivo 2 veces me da menos seno de x, cuando la derivo 3 veces me da menos coseno de x, y cuando la derivo 4 veces me da seno de x, y así puedo seguir. ¿Estamos de acuerdo? Es entender que el operador derivada se puede aplicar sucesivamente, reiteradamente. Y por ejemplo, más que nada no para hacer el cálculo, sino para tener la notación, ¿cuánto sería con esta función última que tengo acá? Esto. La derivada 403 veces de x. De la función seno de x, y obviamente el objetivo no es que deriven 403 veces. Bueno, podés pensarlo como sucesiones, las sucesiones son de números, ¿estamos de acuerdo? O sea, en principio las que manejamos nosotros, no puede tener sucesiones de cualquier cosa, pero lo que nosotros tenemos es numeritos. ¿Sí? Entonces esto sí es sucesivo, o sea, hay una primera derivada, una segunda derivada, una tercera derivada, en ese sentido tiene gollete, pero lo que yo obtengo es una función. ¿Sí? Lo que hay en los casilleros de esa cosa, si la llamamos sucesión o no, es un detalle, ¿sí? Pero no es como las habituales. ¿Sí? Sí, después se sube la clase, digo, siempre que la grabamos se sube al Facebook. Bueno, la respuesta es a menos coseno de x.
Y el asunto es, la derivada 0 es seno, ¿sí? La derivada cuarta es seno. La derivada 8 es seno, ¿sí? Y la derivada 400, por ser múltiplo de 4, es seno, ¿sí? Y después de la 400 que me da seno, esta es la 401, esta es la 402 y esta es la 403. ¿Estamos de acuerdo? Se repite, o sea, se repite cada 4. ¿Sí? Hay que ver de alguna manera cuál es el resto al dividir por 4 de esta cosa, es 3 y coincide con la derivada 3. O sea, derivar 4 veces es no hacer nada porque vuelve a ser seno. ¿Sí? Entonces, bueno, fíjense que no hizo falta calcular esto 403 veces, lo que hicimos es darnos cuenta cómo va la cosa. Bueno, ahí terminó esto. Comentario, la práctica, igual que con el exponente del número imaginario, no sé de qué hablamos, pero bueno, ahí vamos. La práctica 6, que vamos a ver ahora, empezaremos dentro de un rato, es súper teórica. Digo, a mí en las 2 clases anteriores que di con ustedes me tocó clases más bien prácticas, y esta es la clase más teórica de todas. Vamos a ver un montón de, o sea, los teoremas que justifican un montón de herramientas que después a la larga van a terminar usando ustedes. La parte, yo voy a tratar de explicar por qué funcionan las cosas y de esa manera, pero son teoremas complicados, con demostraciones no sencillitas, y después uno lo que termina usando de eso, no importa la demostración, está bueno que entiendan lo más posible, pero lo que nos permite eso es desarrollar herramientas para entender mejor a las funciones, para poder hacer un estudio de funciones completo, calcular cosas, ¿sí? Con respecto a funciones y entender básicamente dónde crece, dónde decrece, ¿sí? Una función y después muchísimo más, ya veremos. La otra cosa que, antes de empezar con la práctica 6, que me gustaría, es lo siguiente. Las derivadas, ustedes la vieron como la forma de calcular la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? La derivada de una función en un punto calcula la pendiente de la recta tangente en ese punto. ¿Sí? Históricamente, o el motivo de las derivadas, de lo que pasó, digo, de quién las investigó, quién las descubrió y qué hizo, no estaba con la recta tangente, estaba viendo otro tema, ¿sí? Y pasamos a aclararlo, es más bien físico el asunto, pero está bueno que ustedes tengan también esa versión de las derivadas, ¿sí? Fíjense lo siguiente, si f de x, ¿sí? Calcula la posición de un móvil, un cochecito, en el tiempo x, en general cuando uno hace esta cosa, a esa variable la llama t por tradición, pero lo voy a hacer con x y ya. Eso quiere decir, x es un instante de tiempo, medido en algo, no me importan las unidades, pero imaginen que el tiempo está medido en minutos, ¿sí? Y entonces cuando x vale 3, es a los 3 minutos, ¿sí? Entonces yo meto 3 minutos en la función y me dice dónde está el cochecito, a cuánto avanzó de algún punto llamado 0, o sea, hay un tiempo 0, pasaron 3 minutos, hay una posición 0, avancé 8, lo que sea, kilómetros, ¿sí? Entonces, x es un instante de tiempo a partir de algún lugar, y f de x es la posición en la que se encuentra el cochecito a partir de algún lugar fijo, ¿sí? Tomado antemano, posición 0, mojón, digo lo que quieran. La pregunta es, ¿cómo se hace si yo tengo la función? Les pongo un ejemplo, pero imaginen que f de x es, por poner algo fácil, no sé, x al cuadrado más 1. ¿Sí? Eh, Perdón, cambio, así tenemos más fácil todavía. 3
por x cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es en tiempo medido en, se los hago en horas, así lo hacemos más fácil. ¿Sí? En tiempo medido en horas, x igual 0, el móvil está en la posición. Bueno, ¿quién calcula la posición del móvil cuando me dan el tiempo? F. O sea, está en la posición f de 0. O sea, en 3 por 0 cuadrado, o sea, 0. Medido en, imaginemos, kilómetros. Así tenemos. Después, en tiempo, x igual 1, tengo que f de 1 es igual a 3. ¿Qué quiere decir eso? Es única vez, pero ahí vamos, ¿sí? En la primera hora, porque el tiempo fue 1, y yo medí en horas, el móvil, al transcurrir una hora en realidad, no en la primera, ¿sí? Perdón. El móvil está en el kilómetro 3. Imaginen que tiene una ruta numerada, como suelen estar las rutas en nuestro país, ¿sí? Entonces, si yo arranqué en la ruta y hay un cartelito que dice kilómetro 0, ¿sí? Y dejé pasar una hora, ¿sí? El móvil fue avanzando y su posición, ¿sí? Está en el kilómetro 3 justo al transcurrir una hora. Y así puedo calcular cualquier otro, ¿estamos de acuerdo? Cuando pasan 3 horas, estoy en el kilómetro 27, 3 al cuadrado por 3. Ahora, si yo tengo la fórmula que me da todas las posiciones del móvil en cualquier instante de tiempo, yo puedo decir dónde está. O sea, sé exactamente la posición en tiempo 0, en tiempo 0,3, en tiempo 8, en tiempo 1.533.000, ¿sí? Tengo para cada instante de tiempo todas las posiciones del móvil. ¿Se dan cuenta que queda determinada su velocidad? Digo, si el cochecito sé dónde estaba en cada instante de tiempo, para poder hacer eso, ¿sí? Me queda determinada la velocidad. Está claro que se puede deducir de esto cuál es la velocidad en cualquier instante. ¿Por qué? Porque sé todas las posiciones. ¿Sí? Y pregunta, ¿cómo se calcula la velocidad? ¿Qué es la velocidad? ¿Sí? ¿Cómo hago para decir, ese coche va a 100 kilómetros por hora? Es distancia sobre tiempo, como dice ahí. El por es una manera feita de hablar, pero es la distancia que recorrió dividido el tiempo que usó para recorrerla o el tiempo transcurrido. ¿Sí? El por unidad de tiempo parece que yo siempre tuviera que dividir por la unidad. ¿Sí? Está bien dicho también, pero digo, es distancia recorrida dividido tiempo transcurrido. ¿Sí? El tiempo que pasó dividiendo la distancia que recorriste multiplicando. Ahora, entonces vamos a ir diciendo velocidad es distancia recorrida sobre tiempo transcurrido. Y ahora la pregunta es, para yo poder decir ese coche va a 100 kilómetros por hora, ahora, ¿qué distancia tengo que calcular, tengo que averiguar, y qué tiempo tengo que transcurrir? ¿Se entiende? Porque todo es muy lindo. Final e inicial, pongámosle más o menos, y hacia ahí vamos, pero el asunto es,
Esto que está acá, hagámoslo de la siguiente manera. Llamemos, le pongo nombres a las cosas. X0 al tiempo inicial, X al tiempo final, y llamemos, bueno, y quedan definidas f de x0, que esto qué sería, bueno, como x0 es el tiempo inicial y f calcula la posición del móvil, esto que está acá es insoportable, posición inicial. ¿Sí? Y esto es la posición final. ¿Sí? Porque es mirar la función f que calcula, es calcular la función f en el tiempo inicial y me da la posición inicial, y en el tiempo final y me da la posición final. Entonces, velocidad sería la distancia recorrida, que ¿qué sería? Sería la posición final menos la posición inicial sobre el tiempo inicial, perdón, sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Sí? ¿Se ve eso? Esto calcula la posición final menos la posición inicial, o sea, la distancia que recorrió, y esto el tiempo final menos el tiempo inicial, o sea, el tiempo que transcurrió, y hace la división. Ahora, la pregunta es, yo tengo un tiempo inicial, hasta ahí está todo joya x0, no tengo drama, tengo la función. ¿Cuál es el tiempo final? ¿Sí? Yo digo, bueno, hoy a las 4 de la tarde, ¿sí? Yo digo, arranca el experimento, anda el cochecito, ¿sí? Para decir a las 5 de la tarde a qué velocidad va el móvil, ¿qué cuenta hago? O sea, ¿cuánto le dejo transcurrir para saber la velocidad a las 5 de la tarde? Bueno, y el asunto es, la cuenta esta, ¿sí? Para saber la velocidad a las 5 de la tarde, la idea sería, bueno, si yo empiezo a las 5 de la tarde y mido hasta las 6, dejé transcurrir una hora, varían las posiciones, hago la cuenta, me da un número, una velocidad, ¿sí? Pero esa es la velocidad media en esa hora que dejé transcurrir de tiempo, ¿estamos de acuerdo? Es la velocidad media, ¿sí? En un coche moviéndose durante una hora. Y entonces uno diría, bueno, pero eso no tiene mucho que ver con la velocidad que tenía justo a las 5 de la tarde, que es el momento de x0. Entonces, uno podría decir, no, bueno, pero eso es muchísimo, hagamos más chiquito, dejemos pasar un minuto, entonces miro posiciones a las 5 de la tarde, lo dejo andar, dejo pasar un minuto, ¿sí? Y veo cuánto avanzó y hago la cuenta de velocidad, y entonces dejé pasar un minuto hasta las 5:01, y entonces ahí tengo una mejor aproximación, y sí, estoy bastante más contento de que se parece más a la velocidad que había a las 5 de la tarde, pero el problema es el mismo, ¿estamos de acuerdo? Y uno diría, no, bueno, pero un minuto no, deja pasar un segundo, deja pasar una milésima de segundo, pero el punto es, tengo que dejar pasar algún tiempo, y por otro lado, si el tiempo es muy grande no se parece en nada, y cuanto más chiquito sea el tiempo que dejo transcurrir, más se parece, pero nunca es. Todo eso es límite. Entonces, velocidad instantánea en tiempo x0 es el límite cuando el x, que es el tiempo final, se acerca al x0, que es el tiempo inicial, cuando dejo pasar poquito. Yo lo que quiero es dejar transcurrir una cantidad de tiempo
lo más chiquita posible, ninguna es lo que yo estoy buscando, pero si tomo el límite, cuando el tiempo final se acerca al tiempo inicial, ¿sí? Eso quiere decir dejé pasar nada, ¿sí? Tenemos el concepto de límite, no quiere decir dejé pasar nada, en cada tiempo que deje pasar tengo el mismo problema, pero si tomo el límite, eso es la solución y define lo que es la velocidad instantánea. Y entonces es esto. Calcular este cociente, que es distancia sobre tiempo, cuando el X, tiempo final, está recontra cerquita, ¿sí? Tanto como haga falta, de el instante inicial. En un momento dejó pasar, ¿se entiende? Una millonésima de segundo para un coche que está avanzando por una ruta. ¿Estamos de acuerdo? Y eso, digo, la respuesta es el límite, ninguna de esas instancias, pero bueno, el problema ya lo vieron. Y esto es exactamente lo que se llama f' en x0. Lo que tienen que entender es que la cuenta que nos permite calcular la pendiente de la recta tangente a una función dada es exactamente la misma cuenta que nos permite calcular la velocidad de un móvil si f representa la posición del móvil, todo en función del tiempo. ¿Sí? Entonces, volviendo a mi ejemplo inicial, tenía f de x igual a 3x cuadrado. Cuando yo derivo, esto me da 6x. Y lo que hay que entender es que f' calcula las velocidades del móvil en tiempo x. ¿Sí? La fórmula que tienen ahí es la que me permite calcular las velocidades. Entonces, por ejemplo, y acá cerramos con este temita, cuando transcurrió una hora, esto es x igual 1, el móvil está en el kilómetro, en la posición, lo que quieran, f de 1, que era igual a 3. ¿Sí? Esa es su posición. ¿Sí? Y su velocidad es de f' de 1, o sea, 6, ¿qué cosa? Kilómetros por hora sobre hora. ¿Sí? Porque la velocidad se mide, ¿sí?, en esas unidades, y mis unidades originales para la posición la medía en kilómetros y los tiempos los medía en hora. Entonces la velocidad del coche cuando pasó una hora del experimento y las posiciones estaban dadas por la formulita 3x cuadrado, ¿sí?, su velocidad es 6x. Y lo que eso significa es que cuando pasó una hora va a 6 kilómetros por hora. Cuando pasaron 2 horas, ¿sí?, el coche en ese instante está yendo a 12 kilómetros por hora. ¿Sí? Bueno, eso es otra interpretación de lo más útil, ¿sí?, y la que históricamente fue la original, ¿sí?, del concepto de derivadas. La derivada calcula la velocidad de el móvil si la posición del móvil está dado por f. Y en general uno después lo que termina diciendo es, la derivada calcula la forma en la que varía la función. Fíjense lo siguiente, velocidad es la forma en la que varía la posición de un móvil. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Velocidad significa describime, contame, ¿sí?, cómo está variando, cómo cambia la posición de alguna cosa que se esté moviendo. ¿Sí? Entonces, o que no, ¿sí?, no me importa. Ahora, mi pregunta es, ¿qué calcula qué significa la derivada segunda?
El último renglón dice, y su velocidad es de f' de 1 igual a 6 kilómetros por hora. ¿Ese es mejor? Supongo que sí. Bueno, y ahí dice Sebastián, ¿sí? La variación de la velocidad, que en castellano y en física tiene el nombre de aceleración. Entonces, observación. F segunda calcula la aceleración del móvil. Digo, ¿por qué? Porque es la derivada de la derivada, o sea que es la velocidad a la que cambia la derivada. Si tienen ganas, la velocidad a la que varía, la forma en la que varía, ¿sí? La velocidad, y eso se llama aceleración. Sigo sin asimilar que si va a 6 kilómetros por hora en una hora solo... No, el tema es, ese cochecito empieza frenado, porque en tiempo cero está en posición cero y va a velocidad cero si la calculás, y empieza a acelerar, si tenés ganas, porque la derivada segunda es positiva, pero empieza a moverse, ¿sí? Empieza a tener velocidades positivas y empieza a aumentar esa velocidad. Y el asunto es, cuando dejé transcurrir una hora, pero al final, no durante el tiempo, sino al final, el cochecito logró recorrer, ya me olvidé, pero 3 kilómetros, ¿sí? Pero no iba todo el tiempo a 6 kilómetros por hora. Ahí al final, justo al ir una hora, ¿sí? Iba a 6 kilómetros por hora. Después va a seguir acelerando, va a seguir aumentando su velocidad, porque x cuadrado es creciente, ¿estamos de acuerdo? Y entonces, pero es eso, no es que va a 6 kilómetros por hora toda la hora, ¿sí? Va a 6 kilómetros por hora. Si tenés ganas, cada uno de esos movimientos de tal tipo, el uniformemente variado es como estamos acá, y lo que dice es que la aceleración es constante, cosa que sí es. Pero fíjate que acá, yo esto puedo decir, el cochecito se movía, ¿sí? Con la posición que tenía el coche es lo que quieras, E a la X, ¿sí? Y ahí no tenés ningún movimiento rectilíneo uniformemente variado, ni nada que se le parezca. ¿Sí? Digo, pero se entendió el punto, no es que a 6 kilómetros por hora fue durante toda la hora. 6 kilómetros por hora es la velocidad que tiene en el instante x igual 1, o sea, en el momento, ¿sí? Que pasó una hora desde el momento inicial. ¿Sí? Antes iba más despacito, ¿sí? Y arrancó frenado. Ok, exacto. Digo, la aceleración es la misma desde siempre, pero no importa, pero la velocidad va aumentando, ¿sí? En el coso y llega a ir a 6 kilómetros por hora, ¿sí? Antes tenía menos y después tendrá más velocidad. ¿Sí? Ese es el punto. Ahí está. Ok, bueno, arrancamos ahora sí con la práctica 6. Vuelvo a insistir, es súper teórica, no es fácil, pregunten lo que haga falta, no es lo que le toman el parcial, lo que no quiere decir que no importa para nada, y lo que vamos a hacer es desarrollar el objetivo es desarrollar herramientas concretas que ustedes sí van a usar, pero esas aparecen al final, para el estudio de funciones. ¿Sí? Mientras tanto, tenemos un montón de teoremas que nos permiten entender que esas herramientas calculan lo que vamos a decir que calculan, ¿estamos de acuerdo? Pero digo, pero no es obvio si no. Y no es obvio si les hago la cuenta tampoco, pero ahí vamos. Práctica 6. Le pongo teoremas. Son muchos, pero en principio eh, entonces, vamos a describir el primero de ellos, que de alguna manera es el más complicado, es bastante intuitivo, y es el más complicado de demostrar, y es el que no voy a demostrar. Es el que se llama teorema de Weierstrass.
Y lo que dice es lo siguiente. Una función f de x continua en un intervalo cerrado a ver. Y se suele decir así, ahora claro, alcanza su máximo y su mínimo. Y eso quiere decir, o sea, existe un x0 perteneciente al intervalito AB, tal que x0 es máximo. Si tienen ganas, absoluto, y si no tienen ganas, no importa, de f. Ojo que estoy pensando en el intervalito AB donde está definida, ¿sí? Y existe un x1 perteneciente al AB, tal que x1 es mínimo absoluto de f. No leo después de mínimo, su máximo y su mínimo. Mínimo acá y mínimo acá. El problema de hacer zoom es que me quedo sin hoja, pero ahí vamos. El primero, después de acá, o sea. Entonces, fíjense lo siguiente, vuelvo a no demostrar esto, pero ahí vamos. Pero la idea es, tengo un intervalo AB cualquiera, por acá está A, por acá está B. ¿Sí? Entonces, la función está definida en el intervalo AB y además es continua en el intervalo AB. Entonces, en A vale algo, lo que tengan ganas. ¿Sí? En B vale algo, lo que tengan ganas, podría estar abajo, digo, lo que sea. ¿Sí? Y la función es continua, y acá es donde los estoy truchando, esto debería ser con la definición, pero la idea es, hace algo, lo que fuere, ¿sí? Y después tiene que bajar para unir acá. Y la función alcanza su máximo acá en x1, x0, perdón, y alcanza su mínimo acá en x1. Uno estuvo en el medio y el otro estuvo en un borde, no importa. ¿Sí? Alcanzó su máximo, alcanzó su mínimo. ¿Sí? Y fíjense que sé que eso necesita que la función sea continua y necesita que el intervalo sea cerrado. Les muestro. Si f no es continua, bueno, podría pasar así, ¿no? O sea, tengo el intervalito AB y tengo que la función hace así, llega hasta un lugar donde hay un salto violento, acá lo que quieran, llega hasta este puntito no está. Y este está así y llega al B. ¿Sí? Este corchete quiere decir puntitos acá y tendría que haber puesto paréntesis arriba, pero puse circulito, no importa. Y entonces, genial, el mínimo es este, lo alcanza. Y el máximo, está claro que este no es porque hay lugares donde la función vale más. Y este no es porque acá no hay nada. Y si me corro un poquito para la izquierda, un poquito para la derecha, chiquitito, hay alguien más grande. ¿Se ve que esta función no tiene máximo? Porque acá, este es el valor que quieran, esto puede ser el 8, pero al 8 nunca llega porque se está, en mi dibujo, siendo creciente y acercando. Y entonces, en este punto,
la función vale acá abajo, este no es el máximo. Y si miro un poquito, a algún lado concreto, a la izquierda, ¿sí? Eso tampoco. No, pero el tema es el límite. Cuando yo meto límite, para querer acercarme, lo que estoy haciendo es moviendo el X acá. Y cuando tomo límite, el punto al que llego es este. Y este punto tiene un valor que es acá chiquitito, no es máximo. ¿Se ve eso? Entonces, esta función, ¿sí? No tiene, digo, si acá está el 3, ¿sí? El punto es en 2,9 vale bastante, pero en 2,99 vale más. Y en 2,9999 vale más. ¿Y cuál es el máximo? 3, no, en 3 vale poquito. ¿Sí? 2,99 y no, ese no, porque si me corro a la derecha vale más. ¿Sí? Esto no tiene máximo. ¿Todos vieron eso? ¿Estamos todos de acuerdo? Y el punto es, acá el intervalo es cerrado, si tienen ganas, voy desde A hasta B cerradito, pero no es continua la función. Y si el intervalo no es cerrado, y les pongo dos ejemplos. Por ejemplo, tienen el intervalo abierto AB, ¿sí? Y tienen una función que hace así. ¿Sí? Entonces, les corro el B un poquito, así me queda no muy parecido a la. Pero estos son paréntesis, ¿sí? Si el intervalo. Entonces, en este punto, x1, hay un mínimo. ¿Y el máximo dónde está? Y bueno, el lugar más grande, acá en A vale bastante, pero acá en B vale más, y el problema es que B no está. Entonces, a medida que yo me voy acercando, ¿sí? En B no vale nada, esto se corta, digo, el gráfico llega hasta ahí, esto no está. ¿Sí? Y entonces, esta función no tiene máximo. Cuando yo más a la derecha estoy, más cerca de B, pero a B no lo puedo tomar porque no está en el dominio, más grande me da la función. ¿Sí? Entonces no tiene máximo. ¿Sí? ¿Se ve eso? Ahora, si es continuo en un intervalo cerrado, siempre lo voy a obtener. Siempre va a haber un valorcito máximo, un valorcito mínimo. ¿Dudas, preguntas? ¿Puteadas? Bueno. Eh, Comentario, el teorema de Weierstrass, a mí no me cerró porque no es el límite, pero te creo. El asunto, vuelvo en el que me preguntaste, que es por acá. El asunto es este. Yo acá tengo el numerito 3. En 3 la función vale lo que quieras, 1. ¿Sí? La pregunta es así de concreta. ¿Cuál es el máximo? Si vos me decís 3, yo te digo, 3 no es el máximo porque en 3 vale 1 y en 2,9 vale por acá 6. Entonces 3 no es el máximo. ¿Sí? Entonces vos me decís, che, 2,9 es el máximo, porque mira, ahí vale 6. Y yo te digo, no, mira, 2,99, ahí la función vale 7,8. ¿Sí? Y es más grande, así que el 2,99 no es el máximo. Está entre A y B, sin el A y sin el B. O no me importa lo que haga la gráfica, a mí me interesa esa función, verla entre A y B, y el resto si estaba, no me importa, lo descarto, no me interesa lo que hace, si la formulita diera valores, no estoy estudiando ahí. No lo considero o en el dominio, que es una posibilidad, o en el intervalo de estudio, que es otra posibilidad, lo que vos quieras, intervalo conjunto. ¿Se entiende? Entonces, vos no me, en este, Luca, vos para decirme el máximo es tal, tenés que actuar primero, vos me tenés que decir si tal es el valor máximo. Y yo te voy a mostrar otro numerito, dependiendo de que vos me digas, para decirte, no, mira, ahí es más grande. En vez de hacerlo en la función, podemos jugar a lo mismo en los números naturales. Te digo, che, los números naturales, ¿quieren uno que sea el más grande de todos? ¿Sí? Mi respuesta es no. Supongo que la de usted también, pero imagínate que alguien viene y dice, sí, sí, hay uno que es el más grande de los naturales. Uno le diría, ¿cuál? El 1532. Che, pero el 1533 es un natural y es más grande que ese.
Ah, sí. No, el 2877. No, pero pará, el 2800. Entonces, está claro que yo para mostrarte que el tuyo no es el máximo, actúo después. ¿Estamos de acuerdo? Hay un orden. Alguien propone el máximo y yo te digo, no, ese te lo refuto. Otro podría proponer otro y yo no puedo refutar primero. O si yo te digo, no, mirá, todos los números que vos me vas a dar el máximo y yo te digo que son todos más chicos que tal, no es verdad, no es así como funciona. Entonces, esto cada vez que vos propongas, y después yo te puedo decir qué voy a decir. Bueno, yo te puedo decir, si vos me decís que 2,9 es el máximo, yo te hago el promedio, la mitad, entre 2,9 y 3, y la función en ese punto vale más grande. Y si vos me decís el 2,99999, yo te hago el promedio entre el que vos me dijiste y el 3, y en ese punto esta función es más grande. Entonces ninguno que vos me digas puede ser el máximo, y entonces la función no tiene máximo. Eso sería el punto. Ok, y si no se entendió, después preguntamos y charlamos en separado, espero que sí, pero ahí va. Ok, eso es teorema de Weierstrass. El teorema de Weierstrass lo van a usar ustedes en algún momento porque es la manera más cómoda, después veremos cómo, de calcular máximos y mínimos de funciones cuando la función es continua y está en un intervalo cerrado. El problema es eso, no todas las funciones, una función típica de ustedes, si va todo bien, tiene dominio de todos los reales, y eso no es un intervalo cerrado, ¿sí? Y hay un problema. Ese otro ejemplo también está bueno, así que lo hago acá. Otro ejemplo de que si el intervalo no es cerrado, estamos en un problema. F, que sale de R y llega a R, dada por E a la X, o sea, esta, es una función continua, todo bien, pero el intervalo donde yo la definí es es todos los reales, es el menos infinito más infinito, que no es cerrado. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, no sé si estoy de acuerdo yo, pero digo, pero imaginemos que estamos de acuerdo. Entonces, esa función, ¿sí? Fíjense que no alcanza, no hay un lugar donde esté el máximo, ¿por qué? Porque sigue creciendo para allá y se va más infinito, ¿se entiende? En cualquier lugar que yo plantee como máximo, si me corro para la derecha, obtengo un lugar que es más grande. Y tampoco alcanza su mínimo. Ojo que acá, ¿sí? Nunca me paso para abajo del cero, pero nunca llego al cero. ¿Sí? La altura cero, ¿sí? No es el mínimo y en ningún lado estoy a altura cero, ¿sí? En esta función. Entonces, de cualquier candidato que ustedes pongan en algún lado a ser el mínimo, si yo me corro hacia la izquierda de ese lugarcito, obtengo valores donde la función vale menos y por lo tanto ese no es mínimo. ¿Y por qué? Entonces no alcanza ni su máximo ni su mínimo. ¿Sí? No tiene máximo ni mínimo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, lo que necesito para que funcione el teorema de Weierstrass y poder asegurar que van a existir el máximo y el mínimo, es que la función sea continua en un intervalo cerrado. Bueno, siguiente teorema. Que se llama teorema de Fermat, y dice que si la función f es derivable en un puntito x0, y f alcanza, y f tiene un extremo, en x0, esto quiere decir un máximo o un mínimo, entonces, cuando digo así solito, máximo o mínimo, sin poner nada, son locales. ¿Sí? Nadie promete absolutos. Cuando uno no dice nada, dice solo máximo, se está refiriendo a un máximo local. ¿Sí? Si después también es absoluto, es otro tema. Pero ojo que ahí va. Y f tiene un extremo, entonces
la derivada en ese punto vale 0. Entonces, hago primero la idea y después demuestro, pero el asunto es este. Yo tengo una función, acá en algún lado hay un x0 y tiene un extremo, algo, máximo o mínimo, lo que tengan ganas, sé que acá hay un máximo, por ejemplo, por poner algo, ¿sí? Y entonces esto hace así, y hace así, y lo hago local, ¿sí? Así estamos. ¿Sí? Entonces, lo que dice el teorema de Fermat es que si la función en este punto es derivable, o sea, hay una recta tangente, ¿sí? Entonces, y la función tiene un extremo, esa recta tangente que existe porque esta cosa es derivable en el punto, ¿sí? ¿Sí? Es así, la pendiente es horizontal, o sea, la pendiente de la recta tangente es 0, ¿sí? Y es horizontal. ¿Sí? Eso estoy diciendo. ¿Sí? En el punto en donde la función sea derivable y tenga un máximo o un mínimo, seguro que la derivada vale 0, que se interpreta como que la recta tangente es constante, o tiene pendiente 0, o como lo quieran ver, o es horizontal, o paralela al eje X, o cualquiera de todas esas versiones. Fíjense, por acá tengo también un mínimo, ¿sí? Y acá también podría aplicar este mismo teorema, ¿sí? Y en este punto, que es un mínimo, también la pendiente de la recta tangente en ese punto, si fuera derivable ahí, ¿sí? También va a ser horizontal. Y en un punto, ¿sí? Como este, bueno, no es máximo, no es mínimo, no se verifica nada de esto, ¿sí? Nada. Ahora, vamos con el intento de demostración, con la demostración del teorema de Fermat. El asunto es el siguiente. Como demostración. Como f es derivable en x0, tenemos que el límite cuando x tiende a x0 de f de x, o sea, la derivada de f menos f de x0 sobre x menos x0, es igual a L, un numerito real. Esto quiere decir es derivable, calculé la derivada por definición y me dio el número L real. Si me diera que no existe o me diera más infinito, no sería derivable. ¿Estamos de acuerdo? La demostración hay que hacerla en dos cachos, si tiene un máximo o si tiene un mínimo, pero realmente son análogos, los dos son a lo mismo. ¿Sí? Supongamos, ¿sí? Voy a hacer solo esta, ¿sí? Supongamos que en x0 hay un máximo. ¿Sí? Se puede hacer con mínimo, cambiar un poquito las cosas, pero es completamente similar, análogo, misma cosa. Llega al caso, habría que hacer las dos para no marear. ¿Sí? Entonces, que esto que está acá, que este límite existe de un numerito, ¿sí? Lo que quiere decir es que existen tanto el límite por izquierda como el límite por derecha. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, existe el límite cuando x tiende a x0 por derecha, de f de x menos f de x0 sobre x menos x0, y me da L, y el límite cuando x tiende a x0 por izquierda, de f de x menos f de x0 sobre x menos x0,
y también da L. Los dos límites dan L, coinciden, y por eso el límite total da L. Al revés, sé que el límite total da L, cada uno de esos dos tiene que dar lo mismo. Y ahora vamos a usar la parte de que tiene un máximo en x0. ¿Sí? Y fíjense lo siguiente. Empiezo con alguno, no importa. Esto que está acá, ¿es positivo o es negativo? Bueno, como el x se acerca por derecha al x0, el x es más grande que el x0. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto, este cacho que está acá es positivo. ¿Se ve eso? ¿Alguna respuesta? Sí. ¿Y qué signo tiene esto? Y acá les recuerdo, en x0 tengo un máximo de la función. Entonces, ¿qué pasa con f de x menos f de x0? Bueno, en x0 es donde la función vale mucho, ¿sí? Es máximo. ¿Sí? Y entonces en f de x vale menos. Si lo piensan como absoluto es obvio, acá es donde más vale, acá vale menos, la resta da negativa. Y si lo piensan como local, el asunto es que este límite, como el x se acerca al x0, si no fuera porque hay otro máximo en otro lado donde sea más grande, otro lugar donde sea más grande, no importa porque me estoy acercando. Esto termina estando en un entornito, ¿sí? Y entonces dentro de ese entornito, este valor es grande porque es máximo, y este valor es más chiquito. Así que esto es negativo. Ok. Y entonces toda esta cosa, a lo que le estoy calculando el límite, por regla de los signos, es negativo sobre positivo, negativo. Entonces tengo una función, esta, que es siempre negativa y tiene límite. ¿Cuánto pueden dar los límites? De una función que siempre es negativa, ¿cuánto dan los límites? Bueno, me puede dar cualquier número negativo, me puede dar 0, pero no me puede dar 8. Yo no me puedo estar pareciendo al 8 cuando los valores que tomo son siempre negativos. Entonces, por este motivo, este L seguro que es menor o igual que 0. ¿Sí? Ok, y vamos con el otro. X tiene que 0 por izquierda, así que este puchito es negativo. ¿Por qué? Porque el X es más chico que el X0. ¿Sí? Entonces, este es más chiquitito y le resto algo más grande y me da negativo. Y acá, f en x0 sigue teniendo un máximo. O sea que esta cuenta sigue siendo negativa como es antes. Y por regla de los signos, este es negativo y este es negativo, así que la función a la que le estoy calculando el límite es siempre positiva. Y sé que tiene límite, el límite da L, entonces ese numerito al que se acerca una función que es siempre positiva, puede ser solo mayor o igual que 0. Pero los dos límites existen, ¿estamos de acuerdo? El L, que existe, da un numerito, seguro por este argumento tiene que ser menor o igual que 0, y por este otro argumento tiene que ser mayor o igual que 0. La única manera de que se cumpla todo esto es que L, que es la derivada en el x0, sea... ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, ¿para qué sirve el teorema de Fermat? Todo esto lo vamos a adaptar y vamos a llegar a la forma más cómoda de usarla, y es algo que después se parece a lo que hacen ustedes. Son cuentitas en donde uno apela un teorema, lo usa y ya. Pero, ¿para qué va a servir el teorema este de Fermat? Eh, Me va a permitir saber en qué lugares calcular, ver si tengo un máximo local o no. O mejor dicho, me va a permitir saber en dónde mejor no miro porque ya sé que ahí no hay. Entonces, les pongo nombre,
llamaremos puntos críticos de una función y los interpretaremos como candidatos a ser máximos y o mínimos a los x pertenecientes al dominio de la función, tales que f' a los x0, pongamos, en x0 es igual a 0, o donde se van a llamar puntos críticos los lugares donde la derivada valga 0 y los lugares donde la derivada no exista, o sea, un punto que no esté en el dominio de la derivada, que quiere decir los puntos donde no son derivables las funciones. Y esos son los únicos candidatos a ser máximos o mínimos. ¿Por qué? Porque si la derivada existe y tengo un máximo o un mínimo, entonces la derivada vale 0. ¿Sí? ¿Dónde hay que buscar los máximos y los mínimos? Bueno, donde la derivada vale 0, que es una chance, o donde la derivada no existe, que es otra chance. Ahora, si no pasa ninguna de las dos, o sea, tengo un punto donde es derivable y la derivada vale 8, bueno, ahí no hay un máximo. ¿Por qué? Porque si hubiera un máximo, la derivada valdría 0 por el teorema de Fermat. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Esto me dice dónde buscar máximos o mínimos de una función. Solamente hay que buscar donde la derivada se hace 0 y donde la derivada no existe. Ejemplo, si f de x es x cuadrado, f es derivable en todo R, o sea que no hay puntos que no estén en el dominio de la derivada, y aparte, el único lugar donde la derivada vale 0 es x0 igual 0. Se nota que el único 2x igual 0, la única solución es 0. Entonces, puntos críticos es solamente el 0. ¿Por qué? Porque ahí la derivada, que la calculé acá, vale 0. Meto un 0, 2 por 0, 0, la derivada vale 0. ¿Y hay más puntos críticos? Y no, porque la función en todos lados es derivable. Así que de que no sea derivable no hay ninguno, y que la derivada valga 0 es solamente en el 0, único punto crítico, único candidato a máximo o a mínimo de esta función que está acá, es el 0. En todos los demás lugares seguro que no. ¿Sí? Y les hago otro ejemplito. Fíjense, o sea, lo que tiene x cuadrado en ese punto tiene un mínimo, ¿estamos de acuerdo? X cuadrado es esto. Acá es mínimo. Por ahora no me importa que sea, es un candidato, después vemos. Pero digo, la realidad es esa. ¿Sí? Y otro ejemplito. Si tengo f de x igual a módulo de x, entonces, en x0 igual 0, f no es derivable.
En todos los demás lugares sí, lo vieron ayer con Allen. ¿Sí? Entonces, x0 igual 0 es punto crítico, porque acá tengo un punto donde tengo un punto de la función, ¿sí? Está en el dominio de la función, y no está en el dominio de la derivada. O sea, sí tengo punto, sí vale algo, pero no puedo derivar ahí. ¿Sí? Y les calculo la f', no sé si lo hicieron exactamente así, pero f' de x es esto. Vale 1 si x es más grande que 0, y vale menos 1 si x es más chica que 0. Es esa la derivada. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y lo que me pasa acá es esto. Tiki tiki, esto es módulo de x. Módulo de x también tiene un mínimo en el 0. ¿Sí? ¿Y cuáles son los candidatos a máximo o mínimo? Bueno, el punto es, ceros de la derivada no hay ninguno. ¿Sí? O sea, f' de x igual 0, nunca. Nunca vale 0 la derivada. A veces vale 1, a veces vale menos 1, a veces no existe, ojo, pero no vale 0. ¿Sí? Y puntos donde no existe la función derivada, hay uno solo que es el 0, y ese es un candidato a máximo o a mínimo, por lo tanto punto crítico. ¿Sí? O sea, lo que me dice el teorema de Fermat es dónde busco máximos o mínimos de cualquier función. ¿Sí? Y el tema es, solamente hay que buscar en donde la derivada se haga 0 y en donde la función no sea derivable. Les puse un ejemplito de una función x cuadrado, cuya derivada vale 0 en el 0 y por lo tanto es candidato a ser un mínimo, y les puse un ejemplo de una función que no es derivable en un punto, y en ese punto donde no es derivable, tiene un mínimo, y entonces, bueno, ese tiene que ser candidato a ser un máximo mínimo. Y advertencia, ojo, si yo tengo f de x igual a x cubo, la derivada, o sea, esto, el dominio con todos los reales, calculo la derivada, me da 3 por x cuadrado, y el dominio de la derivada también son todos los reales. Eso quiere decir no hay lugares donde la función no sea derivable. ¿Sí? Puntos críticos de ese tipo no hay. Pero si yo calculo donde la derivada vale 0, esto es cuando 3x cuadrado es 0 y esto es x igual 0. Si pasan el 3, pasan la raíz y lo que quieran, es solo el 0. Entonces, x0 igual 0 es punto crítico. Es un candidato a ser máximo o mínimo, porque la derivada existe y vale 0. Pero x cubo es así. Acá, la pendiente de la recta tangente es horizontal, y por eso la derivada vale 0. La pendiente de la recta tangente en 0 es esta. O sea, la recta tangente en 0 es esta, y su pendiente es 0 y la recta es horizontal. Sin embargo, no tiene acá ni un máximo ni un mínimo. Pero x0 igual 0 no es max ni min. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Yo lo que sé es que solo puede haber máximos o mínimos de una función en un lugar donde la derivada valga 0 o donde la derivada no exista. Lo que no quiere decir es que si la derivada no existe o la derivada vale 0, ahí vaya a haber alguna de las dos cosas. ¿Sí? Podría no haber nada, como en este caso. ¿Se entiende? Les hago el ejemplo de la derivada no existe y no hay ni máximo ni mínimo, sin formulita, pero podría ponerles una. Pero fíjense en lo siguiente. Una cosa que hace así recta y así recta, en este punto es lo que se llama pico. Y acá
no es derivable esa función. ¿Por qué? Porque mete un ángulo, porque acá esto va recto, hay una pendiente recta tangente que coincide con la que tenga esta cosa, y esta recta, y tengo una parte así con otra inclinación mayor. Entonces, x0 es punto crítico, porque x0 no pertenece al dominio de la derivada. Pero x0 no es máximo ni mínimo, porque esa función es creciente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí tienen ejemplos de las dos cosas. O sea, los puntos críticos son los candidatos. Son poquitos, ¿estamos de acuerdo? Digo, lugares donde la derivada valga justo 0 o donde la derivada no existe, en nuestras funciones son 1, 2, 3, 5 puntitos, no hay más. ¿Sí? En todos los otros lugares, seguro que no hay ni máximos ni mínimos, y en esos lugares que son los puntos críticos, puede haber máximo, puede haber mínimo, puede no haber nada, después veremos cómo se. ¿Sí? Ok. Siguiente teorema. Y después de este hacemos un intervalo. El teorema de Rolle. Dos L's para el coso. Bueno, lo escribo y ahora lo charlamos, pero el asunto es este. Si tengo una función que es continua en el intervalo cerrado AB y f es derivable, en el intervalo abierto AB, y la función en A vale lo mismo que la función en B, entonces existe un C perteneciente al intervalo abierto AB, tal que donde la derivada en ese punto C vale 0. Eso que está ahí dice el teorema de Rolle. Promete la existencia, al igual que Bolzano, y no dice cómo corno calcular, pero promete que existe un puntito en un intervalo en donde no la función, sino la derivada vale 0. Y bueno, hago mi primer dibujito, ¿sí? Pero no importa, tengo un intervalo AB, tengo una función, imaginemos que todo linda, después veremos por qué tienen que ser estas cosas que están acá, pero imaginemos una función, ¿sí? O sea, promete que existe un punto crítico, sí, exactamente. Imaginemos que tenemos esa función que está ahí, entonces es continua en el intervalo AB, es derivable en el intervalo AB, no importa, todo eso va bien. Ah, perdón, me falta, momento, me falta que f de A es igual a f de B, ¿no? Segundo intento de dibujo. Acá tengo un punto A, acá tengo un punto B, f de A es igual a f de B, ¿sí? Vale, lo mismo. Y la función, lo que sea. ¿Sí? Bueno, el punto es, tengo un punto donde la derivada vale 0 en mi dibujito, ¿sí? ¿Dónde es? Es acá, ¿sí? Donde esté el máximo si tienen ganas. ¿Sí? Acá tengo el C, punto donde la derivada vale 0. ¿Qué hice con eso? O sea, está claro que elegí el máximo y dije, che, mirá, ahí vale. Ahora, ¿quién me va a prometer que eso va a existir? Digo, ¿por qué va a haber un máximo? Estoy tratando de hilar, digo, hice todo lo necesario antes, ¿sí? Para tratar de demostrar esto, ¿sí? Yo tengo que
tengo hipótesis acá, che, la función es continua en este intervalo, la función es derivable, todo esto es dato, lo sé, f de a vale igual a f de b. Yo quiero justificar que existe un c donde la derivada vale 0. En mi dibujito este que está acá, ¿a quién elegí como c para dibujarles un lugar donde la derivada vale 0? Agarré el máximo de la función que había dibujado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué va a haber un máximo? El primer teorema que vimos nos garantiza, el teorema de Weierstrass, dice, si se dan ciertas condiciones, seguro que hay un máximo. Entonces, les hago, para que vean cuál es el punto con esto. El tema es, yo sé que f es continua, ya voy escribiendo, demostración. Yo tengo que f es continua en AB. Es continua en un intervalo cerrado. Eso lo dicen las hipótesis de mi teorema. ¿Sí? Esto es dato. Por Weierstrass, existen x0 perteneciente al AB máximo y existe x1 perteneciente al AB mínimo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hay dos lugares que sé que existen donde la función alcanza su máximo y alcanza su mínimo. Ahora, la pregunta es, bueno, y la función en el máximo ya está, vale, la derivada vale 0 porque es máximo. ¿Quién me prometería eso? Fermat. ¿Sí? El único problema que tengo es que Weierstrass promete que el x0 está en el intervalo cerrado AB. ¿Sí? Fíjense, revisen y miren. ¿Sí? Ahora, este que yo dibujé está acá en el medio. Y fíjense que si el C fuera justito A, yo en A no sé si es derivable porque no me lo promete nadie. Entonces, si el x0 es una punta o la otra, la función ahí no tiene por qué ser derivable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no puede usar Fermat. ¿Sí? Si está en el medio, adentro del intervalo, tengo un argumento joya. El máximo está en el medio, no es A, no es B, está en el intervalo abierto, ahí es derivable, ahí tiene un máximo, Fermat me dice que la derivada es 0 y encontré C. ¿Esto? El problema con el que tenemos que lidiar ahora es qué pasa si ese máximo no está en el intervalo AB abierto, sino que está en una puntita. Así que ahí vamos. Entonces, si x0 pertenece al AB, entonces f es derivable en x0. Y por Fermat, tengo una función que en el punto la función es derivable, ¿sí? Y que seguro que tiene un máximo. Fermat me dice que la derivada en ese punto es igual a 0, entonces tomo c igual x0 y gané. Existe un c, ¿sí? Bla, 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 bla. Ahora, si no pasa eso, si el x0 no está en el intervalo AB, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No solamente en los máximos valía 0 la derivada, era en todos los extremos. Entonces, la otra chance es que el mínimo esté en el intervalo. Entonces, si no, lo siguiente que pasa es, si el x1 pertenece
al AB. Esto es mi perra llorando porque llega mi mujer. Similarmente, por Fermat, tengo que f' en x1 es igual a 0, y entonces tomo c igual a x1. Ahora, tampoco nadie promete que el x1 vaya a estar en el intervalo AB. Podría estar en una punta. ¿Sí? ¿Y ahí qué hacemos? Bueno, si tanto el x0, que les recuerdo que es el máximo absoluto de la función, como el x1, que es el mínimo absoluto de la función, están en las puntas, fíjense la condición que no usamos hasta ahora, que es esta. ¿Qué pasa si la función, si el máximo absoluto está en una punta, la que sea, el mínimo absoluto está en una punta, puede ser la misma o la otra, no importa, y en las dos puntas la función vale lo mismo? Bueno, el máximo absoluto y el mínimo absoluto son iguales, y por lo tanto todos los puntos de la función, todos los valores que toma la función, son ese, es constante. ¿Sí? Ahí viene lo que f de A es igual a f de B y es constante. Entonces, y ahí redondeamos, si tanto x0 como x1 son A o B, ¿sí? Hay cuatro combinaciones, ¿sí? Lo que sea, de todo eso, como f de A es igual a f de B, tenemos que la función en el x0 vale lo mismo que la función en el x1, y x0 es máximo, y x1 es mínimo. Entonces, f de x es constante. Porque lo que más vale es igual a lo que menos vale. ¿Sí? ¿Y qué hacemos cuando la función es constante? Les hago dibujito, pero es bastante pavote. Acá está el A, acá está el B. La función en A y en B vale lo mismo. Y como coinciden el máximo y el mínimo, hacen eso. ¿Cuál es el C que pertenece a la B que puedo tomar para justificar que existe uno donde la derivada vale 0? Y la respuesta es cualquiera. Elegiste cualquier C por acá, y la derivada ahí vale 0 porque la función es constante. ¿Sí? Entonces, tomo C cualquiera, en AB. Entonces siempre va a existir un lugar, un punto C, ¿sí? En el intervalo abierto, adentro, donde, porque en las puntas podrían no ser derivables, insisto. ¿Qué quiere decir que en la punta no sea derivable? Quiere decir que esta cosa que está acá, que yo dibujé así, puede ser así cerradita, pero esto venir así. O si tienen ganas, digo, esa tampoco es continua. Podría ser esto. ¿Sí? Tener ahí un piquito. ¿Sí? Este no, y este tampoco. Entonces, acá no es derivable en el punto, eso no jode, eso no lo usé nunca, solo usé la continuidad. Y siempre hay un lugar adentro, donde sí sé que es derivable, donde la derivada vale 0. ¿Sí? Vuelvo a insistir, la parte de las demostraciones está para que lo vean y que todo esto uno no le diga, tienen que sacar la cuenta así, las que vamos a hacer después concretas, para calcular las cosas y que no se entienda de dónde salió eso, pero no es lo que les toman a ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Y un chamullo antes de ir al intervalo, que es lindo, también permite entender de qué se trata esto, pero volviendo a ¿dónde estamos? Un momento. Acá. Les hago la interpretación de lo que dice el teorema de Rolle en versión cochecitos que se mueven, ¿sí? En versión de móviles, autitos, posiciones y velocidades.
Entonces, tengo un intervalo de tiempo AB, ¿sí? Donde me interesa, donde se mueve el cochecito que tengo. F indica la posición. Y acá me dicen que la posición tiene que ser continua. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que la posición sea continua? Digo, es bastante gracioso, pero lo que quiere decir es que el cochecito no se teletransporta, no es que viene andando el cochecito y en un momento desaparece de la posición que está y aparece en Japón. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Que la posición sea continua, quiere decir que yo para pasar de Buenos Aires a Japón, tengo que ir por un trayecto y no puedo hacerlo instantáneamente. ¿Sí? Eso quiere decir continuidad. No, no es un móvil que se teletransporta. ¿Sí? Eso le pasa a todos los móviles de los que estamos hablando. ¿Sí? Eso es la continuidad de nave. Y por otro lado, la función es derivable en el AB. ¿Qué quiere decir derivable? Quiere decir que existe la derivada, y eso quiere decir que en cada instante de tiempo tiene una velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Existe la velocidad, que eso es la derivada, y por eso es derivable. Entonces, en tiempo 8, el coche va a alguna velocidad. No puede ser que no tenga una velocidad definible en ese instante, como todos los coches que conocen, y fíjense cómo la ciencia ficción ha hecho lo suyo con eso, que es no ser derivable. No sé si vieron, capaz que queda medio fuera de moda, pero es que no hace el salto cuántico de la Enterprise, eso que hacía y pasaba a tener una velocidad no definida y iba a otro lugar. No porque se teletransportaba, sino porque su velocidad, lo que quieran, era infinita, o se zarpaba, o no estaba definida. Entonces, en cada instante de tiempo, yo tengo una velocidad asignada, un numerito, una cantidad grande, chiquita, pero no infinita y no que no exista, ¿sí? En el móvil. Y lo último que dice es que la posición en el tiempo inicial, A, es igual a la posición en el tiempo final. ¿Sí? Entonces, tengo un coche común, ¿sí? Hay velocidades en cada instante, hay posiciones que no saltan de un lado al otro. Bueno, si el cochecito está en la posición A, en el lugar cero, en el instante cero, ¿sí? Si se empieza a mover, empieza a avanzar por la ruta, para que tiempo después esté en el mismo lugar de la ruta, en un momento tuvo que volver. Y para volver, ojo que va por un tubo, por una ruta, no es que es pega la vuelta y hace un circulito en algún lado, sino que va avanzando, 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 avanzando por la ruta, en un momento tiene que frenar, llámese velocidad cero, y después tiene que volver, 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 si tienen ganas, velocidades negativas, para llegar al mismo punto inicial. Hay un lugar en donde la derivada es cero, donde la velocidad es cero, y eso ocurre en el máximo seguro que yo me separé del punto cero. Bien, en la ruta empecé a avanzar, 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 llegué a un máximo de la distancia desde el punto cero y empecé a retroceder, retroceder, retroceder y tuve que frenar en ese momento. ¿Sí? Y la otra posibilidad es, bueno, que haya arrancado para el otro lado, retrocedí, retrocedí, retrocedí por la ruta, frené, avancé, avancé, avancé para llegar al mismo lugar que había al principio. Y la otra posibilidad, que es la que nos complicó y la que tuvimos que hacer a mano, es que nunca me haya movido. Entonces mi posición inicial es igual a mi posición final, siempre mi velocidad, esto, es cero, y entonces cualquier instante me sirve para decir, hay un momento en que estaba frenado, sí, en todo momento estaba frenado. Entonces, si nunca me moví, está claro que hay un lugar donde mi velocidad es cero. Y si me empecé a mover para adelante, en un momento, para volver al punto original, para volver a mi misma posición, tengo que empezar a retroceder, a tener velocidades negativas, y para eso tuve que haber frenado y tener velocidad cero. Todo eso, ¿sí? Hablando de cochecitos. Bueno, hacemos un intervalo, volvemos y 5, así les damos 10 minutitos, y yo me quedo acá un rato al menos para preguntas, consultas o lo que haga falta. ¿Vamos por acá? El que quiera preguntar, tanto de esto como de cualquier cosa de la guía, cualquier cosa que se haya visto antes o lo que fuere, está
disponible, puede abrir el micrófono, puede hacerlo por el chat. Estoy aquí, pero no estoy aquí.